Ok, Yasmin, ahí les comparto la pantalla. Y entonces me está diciendo que ¿dónde te atoraste, Yasmin? Determinar las ecuaciones de la circunferencia que pasa por el punto, el origen de las coordenadas y son además tangentes a la recta. Es que tal cual podría, según hasta donde yo pensé, podría calcular del punto el origen de coordenadas como si este fuera una cuerda, pero no sé cómo calcular esa cuerda tangente a la recta. Ok, va que va, sale bien. Entonces vamos a comenzarle. Primeramente dice determinar las ecuaciones de la circunferencia. Por lo tanto, si se dan cuenta ya hay que poner mucho atención en lo que hace referencia al enunciado, porque al decir las, estamos haciendo referencia a un plural y por lo tanto pudiera ser 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? No exactamente, no sabemos cuántas pudieran ser, pero lo que sí sabemos es que hay una ecuación para poder calcular la ecuación de la circunferencia. Y Yasmin, dime por favor cómo se llama esa fórmula para calcular la ecuación de la circunferencia. Forma ordinaria de la circunferencia. Ok, forma ordinaria de la circunferencia. Circunferencia. Dígame cuál es la forma, Yasmin, porfa. X menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Ok, sale bien. Entonces de ahí pues ya sabemos, obviamente, que debemos de tener el centro, que es de coordenadas h como k, conocer el radio, o lo que me permite el lugar geométrico es que con lo que sabemos del lugar geométrico, sabemos que se pueden sustituir las coordenadas de cualquier punto en x y en y. Eso ya lo habíamos visto desde hace un rato. Entonces solamente agrego aquí que es el centro de coordenadas h, k, que tengo un radio, que se lo debo de conocer, y que por el concepto de lugar geométrico, yo puedo sustituir en la x y en la y cualquier punto de la curva. Y que eso obviamente debemos de tener bien claro el concepto para saber qué es lo que pudiéramos hacer o cómo plantear el problema, ¿no? Entonces cualquier punto de la curva. Luego, por aquí me dice que pasan por el punto P. Pero si se dan cuenta es precisamente lo que les acabo de decir. Al decir que pasan por el punto P, y obviamente están hablando en plural, por eso dice el pasan, porque van a ser más de una circunferencia, sabemos que se cumple la situación del lugar geométrico. O sea, tenemos un punto que es de coordenadas menos 1,3 y que ese punto como pertenece a la circunferencia y como pasan, entonces yo puedo sustituir este menos 1 en la respectiva x o puedo sustituir este 3 en la y eso me permitiría obtener una ecuación. Estoy haciendo el análisis desde el punto de vista algebraico. Recuerden que tenemos que ver los dos puntos de vista, que va a ser el de geometría analítica, donde geometría analítica obviamente me lleva a la parte de las fórmulas y a la parte del concepto, pero también hay que ver la parte de álgebra, donde si yo vuelvo a repetir, sustituyo el menos 1 en la x y sustituyo al 3 en la y, eso quiere decir que me va a quedar una ecuación con tres incógnitas, que va a ser la h, que va a ser la k y que va a ser la r. Y si estoy pensando en tres incógnitas, entonces debo de entender que voy a necesitar tres ecuaciones si yo lo estoy planteando desde el punto de vista de álgebra. Por esos dos puntos de vista hay que tenerlos presentes, porque obviamente uh, es lo único que puedo hacer. O sea, no hay nada más que pueda hacer. Lo interesante de geometría analítica es que me enseña mucho a razonar partiendo de los conocimientos de geometría euclidiana, de geometría analítica y obviamente de álgebra, ¿no? Y que esa parte la tienen que abrir, tienen que explorarla, deben de ampliar esa frontera que tienen hasta ahorita. Y como decía su compañera, no, creo que es por aquí, pero no estoy segura. Entonces, la sesión de dudas es simplemente para ayudar a pasar esa frontera donde ella se detuvo y que obviamente todos lo hagan, ¿no? Y si alguien más me quiere expresar alguna duda, pues adelante, ¿no? Ahora bien, dice que pasan, por el punto P, coma, el origen de las coordenadas. Yasmin, ¿cuál es el origen de las coordenadas? 0,0. Exacto, el 0,0.
Se oye medio raro porque nunca habíamos escuchado esa palabra así, o sea, el origen de las coordenadas, como que no lo había mencionado o no se había mencionado, pero eso quiere decir entonces que va a haber otro punto, vamos a llamarle el punto Q, que es 0,0, por el cual también pasan las circunferencias. Entonces fíjense cómo, debido a la definición del lugar geométrico, como este punto pasa por la circunferencia, yo también puedo sustituir este 0 en la X y puedo sustituir este otro 0 en la Y, lo que ya me generaría dos ecuaciones, porque con la del punto tengo una primera ecuación y con la de la Q tengo una segunda ecuación. Eso quiere decir que por la definición del lugar geométrico, yo ya puedo pensar que va a haber tres ecuaciones para calcular la abscisa del centro, la ordenada del centro y el radio del centro. Obviamente hay que estar haciendo el análisis de lo que vayamos leyendo y obviamente estar escribiendo, porque si quiero hacerlo todo mental, pues es muy complicado. Hasta el día de hoy nada más he conocido una persona que hacía todos los ejercicios mentales y luego los escribía, y mis respetos para ella, ¿no? Pero de ahí en fuera todos mis demás alumnos de todos los años en que he dado clase, todos necesitan empezar a escribir. Entonces empiecen a escribir, así como lo que les estaba diciendo, ¿no? La fórmula, el centro, y vayan escribiendo de cada uno de los datos que me dan en el enunciado para saber qué es lo que pueden hacer. Bueno, y dice por último, y son además tangentes. Yasmin, recuérdame que es una tangente. Es la recta que pasa perpendicularmente por el radio. Ok, es la recta que pasa perpendicularmente al radio respecto al punto de tangencia. Fíjense cómo la definición que me dio su compañera es un poco diferente a la que habíamos escuchado, porque todos me habían dicho que la tangente es la recta que toca en un punto a la circunferencia. Pero ella ya le está agregando el concepto, que además es perpendicular a un radio, y solamente yo les estoy indicando que a ese punto se llama punto de tangencia, y el punto de tangencia es único. Podríamos aquí agregarlo para que lo tengan dentro de sus notas. Acuérdense que es bueno que vayan haciendo un formulario, uno de conceptos de geometría euclidiana. En todas las clases he dado conceptos, o sea, pueden tenerlo ahí ya, para que en la hora de la evaluación lo tengan a la mano y pues obviamente les apoyen, ¿no? Recuerden que en examen presencial no les permitimos que saquen nada, pero tienen una gran ventaja de sus apuntes, sus notas, su trabajo propio, lo vean, porque en el momento que empiezan a compartir con otros, ahí es donde pierden tiempo, donde luego copian los errores del otro y donde luego vienen resultados fatales, porque pues copié lo que el otro pensaba y no confío en mi seguridad y en mi preparación. Así que por favor, vayan haciendo bien sus formularios y dedíquense al examen ustedes solos, no le crean a otros, porque pues ya se vio que por creerle a otros puedo cometer situaciones no apropiadas o no deseables para mi evaluación, ¿no? Entonces aquí le agregamos que el punto de tangencia es el punto donde la recta toca a la curva. Obviamente estamos hablando de una circunferencia y estaríamos haciendo alusión a una circunferencia, no una curva. Entonces, esto que acabo de hacer solamente fue leer el enunciado, obtener las partes importantes, que es lo que deben de hacer ustedes. Obviamente pudiera ser de manera mental, pero sugiero que mejor lo vayan escribiendo para que se vayan teniendo una idea clara. Y de ahí entonces, lo importante y que me ayuda bastante es hacer la gráfica, porque si no hago la gráfica, luego cometo errores garrafales, como lo hice con un grupo, que me tardé mucho tiempo solamente haciendo este análisis, y al hacer nada más este análisis, perdí de vista varias cosas, ¿no? Entonces, es fundamental hacer la gráfica. Vamos a escribir el primer punto, que es menos 1, menos 3. Por aquí está menos 1. Es menos 1, menos 1, menos 2, menos 3. Por aquí está el punto P, de coordenadas menos 1, menos 3. Luego el origen, obviamente hay que marcarlo, el origen que le estamos poniendo de nombre Q,
el origen que le estoy poniendo Q. Y también me están diciendo que es tangente a una recta. Entonces voy a escribir por acá abajo la ecuación de la recta, que la recta es un 2x más y más 10 igual con 0. Yasmin, ¿se puede graficar esta recta? Sí. ¿Cómo le hago, Yasmin? Acomodo de la forma pendiente ordenada al origen. Ok, lo que debo de hacer es llegar a la forma pendiente, gracias, ordenada al origen. En otras palabras, ya no sabemos que el procedimiento es realizar operaciones. Y a ver, Yasmin, vamos a ver cómo vamos. ¿Puedes despejar de una vez la y haciendo todas las operaciones inversas y de una vez hacer fracciones parciales y de una vez escribir signo, coeficiente y variable? Sí. Díctame. Sería 2 más 2, bueno, 2 positivo, la x separada, menos 2. Ajá. Y menos 10. Ok, menos 2 y menos 10. Gracias. Aquí está un poquito más tranquilo porque simplemente estoy haciendo operaciones inversas y no hubo la necesidad de fracciones parciales. Entonces, de lo que acabo de ver ahí, Yasmin, recuérdame, ¿cuánto vale la pendiente? 2, menos 2. Menos 2, ok. ¿Y cómo se interpreta la pendiente, Yasmin? Lo que sube respecto a lo que avanza. Ok, entonces forzosamente tengo que escribir aquí abajo un número y sabemos que el número que puedo agregar es el 1 para poder decir qué es lo que sube con respecto a lo que avanza. Ahora bien, Yasmin, dime cuál es la coordenada de la ordenada al origen. 0, menos 10. Ok, gracias, Dios te lo pague. Y entonces vamos a graficarla. Vamos a utilizar otro color. Y como me están diciendo que es 0, menos 10, pues vámonos hasta abajo. Ahí van 3, ahí van 4, ahí van 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vuelvo a repetir. Solamente estoy haciendo la gráfica porque sé que me va a servir para la interpretación, no porque me la estén pidiendo. Y obviamente como no se las estoy pidiendo, no tienen que escribir las extensiones o los campos. Si les pido la gráfica, sí hay que escribir las extensiones. Y de ahí me dice que sube menos 2. Por lo tanto, si sube menos 2, sabemos que la interpretación es que debe de ir hacia abajo. Entonces sube menos 2, es irme 2 hacia abajo. Como está exactamente la división, ahora sí puedo irme de división en división. Y luego dice que avanza 1, por lo tanto al avanzar 1, vamos a agregar aquí una línea en el eje de las abscisas para que se vea que está avanzando 1. Unimos el punto que se llama ordenado al origen con el otro punto, que en realidad no importa tanto nombrarlos. Y entonces junto los dos puntos, ese que está ahí es un segmento. Y cuando yo prolongo hacia un lado y hacia el otro, entonces ya estoy generando la recta. Y esa recta debe de ser tangente a, a las circunferencias. Entonces, ahora el detalle es entender que forzosamente la circunferencia va a pasar por los puntitos rojos. Y si va a pasar por los puntitos rojos, pues obviamente no puedo pensar que la circunferencia sea esa. Porque si la circunferencia es esa, aparte que no parece circunferencia, pues no está cumpliendo con la tangencia de la recta en azul. Yasmin, dime, más o menos veme orientando. A partir del punto P, ¿a dónde me tengo que ir para dibujar la primera circunferencia? ¿Cómo? Para que yo pueda dibujar la circunferencia, acuérdate que aquí debe de ir una circunferencia o más circunferencias. Debe cumplir con varias cosas. Y las varias cosas las dijimos al principio. Y es que pase por Q, pase por P y sea tangente a la recta. Entonces más o menos oriéntame. ¿De dónde tendría que empezar a hacer la circunferencia para poderla dibujar aquí? No sé. Esta es una pregunta difícil, porque generalmente no tenemos bien claras las cuestiones de campo. Y no las tenemos bien claras porque la generación que ustedes vivieron es más relacionada a cuestiones electrónicas y digitales. Por lo tanto, los juegos
que los de mi edad jugamos, pues no jugaron tanto, ¿no? O sea, yo toda la tarde era salirme a patinar y no veía la tele para nada, ¿no? Y obviamente para patinar, pues tenías que cuidar el no caerte o el saber caer o el saber dar la vuelta o a qué velocidad vas para que te puedas frenar, etcétera, etcétera, ¿no? O también jugamos a las correteadas o jugamos voleibol, fútbol americano, o lo que fuera, ¿no? Pero jamás en mi vida me la pasé viendo la tele más de una hora, ¿no? Prefería estar afuera en mi casa. Muy a diferencia de ustedes, que, que les falta esa cuestión de posicionamiento porque no lo han hecho físicamente, pues. Esto sé que es una parte complicada por la educación que han tenido todos y que obviamente obedece a la modernidad, ¿no? No obedece a otra cosa. Antes podíamos jugar hasta las 10 de la noche, estar en la calle solos y no te secuestraban y ahorita casi casi sales a la tienda y ya, adiós. Yo sé que eso es diferente, ¿no? Entonces, Jasmine, ¿sí más o menos puedes decirme por cómo iría una circunferencia? Es que si lo tomo desde Q, Desde Q. no va... ¿A dónde no, me tengo que ir? no, Después de Q, ¿a dónde me tengo que ir? ¿a P? A P. Ok, ¿me voy a P así? ¿O quieres que me vaya a P así? La primera forma. La primera forma. Dale, me voy a P así. ¿Y luego qué hago? De P hacia la recta. De P hacia la recta, muy bien. Obviamente debo tratar de tocar a la recta. Estoy suponiendo que la toca ahí, pero obviamente pues no sé, ¿no? Y entonces ahora me tengo que regresar, ¿no? Porque debo de hacer la bola. Entonces, más o menos, por ahí quedaría la bola. Si se dan cuenta, me quedo bastante feita, ¿no? Porque no parece una bola. Pero sin embargo, hay que hacer hasta lo imposible porque trate de parecer lo que debe de parecer, ¿no? Déjenme ver si puedo corregir y la hago un poquito más bonita. Me voy a Q, me voy a P, me voy a la recta. No, esto salió peor. Bueno, ok, lo importante es que ahí está la circunferencia, ¿no? O sea, parece una papa, pero por ahí eso es lo que debe de cumplirse. Que pase por Q, que pase por P y que tenga el punto de tangencia. Obviamente, la hora de la evaluación no les voy a poner nada por el dibujo, ¿no? Así que no se preocupen de quedar tan mal. Ok, Yasmin, ya hice la primera circunferencia. Ahora tú dime, Yasmin, ¿tú crees que esa es la única circunferencia que se puede dibujar cumpliendo las condiciones que toque Q, que toque P y que sea tangente a la recta? No. Dime, ¿de qué otra manera la podría dibujar? De Q De P. hacia De P hacia... la recta. De P hacia la recta. ¿De P hacia la recta así? ¿O de P hacia la recta para el otro lado? Por el otro lado. Ok, muy bien. De P para el otro lado. Y luego, ya que estoy en la recta, ¿qué hago? Hacia el punto Q. Hacia el punto Q y luego Hacia el punto P. hacia el punto P. ¿Sale bien? Más o menos. No me salió tan feita como la otra. Vamos a ver si me puede salir un poquito mejor. Creo que no, salió peor. Pero la idea es que ya empezaron a visualizar que no solamente hay una manera que se cumpla esa. Esa quedó más bonita. Entonces, aquí está el punto de tangencia. Ahí están los dos puntos donde está pasando. Y para la recta en rojo, entonces para la circunferencia en rojo, también tengo un punto de tangencia y también tengo que está atravesando por los dos puntos. El pequeño detalle es que si ustedes se dan cuenta, este punto de tangencia, que vamos a llamarle tangencia 1, este punto de tangencia 1 no lo conozco. Y el punto de tangencia 2, pues es lo mismo porque tampoco lo conozco. Este punto de tangencia 2 tampoco lo conozco. Sin embargo, yo pudiera entonces intentar hacer alguna situación, ¿no? Entonces, si ustedes observan, les voy a empezar a aclarar
las ideas. ¿Por qué es necesario utilizar la figura? Pues porque en la figura yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que resulta que aquí, aquí y aquí hay la intersección de las dos circunferencias. Y esa intersección de esas dos circunferencias me van a definir una cuerda. Acuérdense que la cuerda es el segmento que une a dos puntos dentro de la circunferencia y que específicamente la cuerda mayor se llama diámetro y esa pasa por el centro. Pero ahorita no nos interesa el diámetro porque pues obviamente ni lo conocemos. Entonces, aquí yo tengo una cuerda. Ahora, de esa cuerda vamos a escribir la definición porque es necesario que la tengan por ahí. Entonces, igual y ya la tienen, ¿no? Pero solamente se las recuerdo. La cuerda une dos puntos de la circunferencia. Y solamente hay que hacer la aclaración que es un segmento. Entonces, una de las peculiaridades que tiene la cuerda es que al ser un segmento puede tener una mediatriz. Todos los segmentos tienen una mediatriz. Yasmin, ¿te acuerdas cuál es el concepto de mediatriz? No. Ok. ¿Alguno de los del grupo se acuerda que es una mediatriz? Es la recta que pasa de manera perpendicular, ¿no? Ajá. Es la recta, gracias. Es la recta que pasa de manera perpendicular. Pero ahora díganme, si aquí tengo el segmento, pasa de manera perpendicular al principio, más en medio, o hasta el final o hasta el inicio. Por el punto medio. Exacto, muy bien. Entonces pasa perpendicularmente por el punto medio. Entonces, al analizar la gráfica, resulta que ya les había dicho que aquí tengo un segmento, tengo una cuerda. Y esa cuerda que es común, déjense las escribo. Tengo aquí un segmento y ese segmento tiene un punto medio por donde pasa la mediatriz. Y resulta que una cosa que hay que agregar a ese dibujo es que ese concepto también es de geometría euclidiana. El otro concepto es que hay que agregar es que no es cierto, perdón. Hay que agregar que el radio y cualquier cuerda, la que ustedes quieran, cualquier cuerda, son perpendiculares. Son perpendiculares y se cortan. El radio y cualquier cuerda son perpendiculares, son perpendiculares. El radio y cualquier cuerda son perpendiculares siempre y cuando pase por el punto medio. Eso quiere decir que si yo tengo una circunferencia y tengo aquí una cuerda, si tomo el punto medio, entonces aquí el radio va a ser perpendicular, pero siempre y cuando pase por el punto medio, porque si pasa por un punto que no es el punto medio, pues aquí no van a ser perpendiculares, forzosamente tiene que ser por el punto medio. La cuerda y el radio que se cruzan en el punto medio siempre van a ser perpendiculares. Eso quiere decir que con lo que les acabo de mostrar, si yo puedo trazar una cuerda, calculo el punto medio y calculo la ecuación de la recta que pasa por ahí, voy a tener la seguridad que esa mediatriz
va a pasar exactamente por el centro de la circunferencia roja y va a pasar por el centro de la circunferencia verde, que eso obviamente ya me está ayudando. ¿Y por qué me está ayudando? ¿Alguien me puede decir por qué me está ayudando? O sea, ¿por qué me ayuda el análisis de saber que la recta que se llama mediatriz a la cuerda pasa por los centros? Porque si tengo el centro puedo calcular la ecuación de la circunferencia. Esa es una razón, ¿sale bien? Entonces, de todo lo que hemos visto, fíjense cómo necesito un montón de conceptos, pero esos conceptos van siendo repetitivos. Acuérdense que ya en algún momento les había preguntado qué era tangente. Acuérdense que ya también en algún momento les había preguntado qué era cuerda y qué era mediatriz. Solamente que pues hay que tener los conocimientos bien presentes, ¿no? Por eso les digo, hagan bien un formulario, cada quien haga el suyo, a como le guste, a colores, en hojas blancas, en computadora, como quiera. Y de ahí tiene la base para hacer todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después del análisis de conceptos, el análisis de geometría euclidiana, que fue el que hicimos por acá, y el análisis de la gráfica, que les ayudé para que lo pudieran visualizar, entonces vamos a empezar con un cálculo de la mediatriz. Entonces vamos a calcular la mediatriz de la cuerda común. Ya saben que si tienen alguna duda, luego abren el micrófono y me preguntan, ¿no? Porque obviamente la sesión de dudas es para que se den cuenta todo lo que hay que hacer en el análisis y que no simplemente yo llegue y empiece a explicarles ejercicios y que no sepa qué es lo que pueden observar y que los pueda ayudar, ¿no? Como decía Bruce Lee, ¿no? No tiene caso dar 5000 patadas, sino tienes que dar una patada y bien dada. Entonces lo que yo necesito ver es cómo están dando sus patadas para decirles, ¿sabes qué? Levanta más la rodilla, extiende más este músculo, gira más, apoya más, etcétera, etcétera. Por eso es tan bonita o tan importante la sesión de dudas, ¿no? Entonces, recuérdame, Jasmine, si voy a calcular el punto medio, ¿qué es lo primero que necesito calcular? La mediatriz. Ajá, pero la mediatriz no la tengo. Acuérdate que para calcular la mediatriz yo necesito una y menos una y conocida igual a la pendiente por la x menos una x conocida. Ahora yo te pregunto, ¿conoces algún punto de la mediatriz? ¿Puedes regresar al ejercicio? Puedo regresar al ejercicio, ya regresé al ejercicio. ¿Conoces algún punto de la mediatriz? Sí, el punto P. El punto P. Te vuelvo a preguntar, este que está aquí, la mediatriz. Este que está aquí es la mediatriz. Ahora, yo te pregunto, ¿el punto P está en la mediatriz? No. No, no está en la mediatriz. Conocemos el origen, ¿no? Ajá, conocemos el origen. ¿Y cuál otro conoces? Y el punto P. Y el punto P. Y entonces, si se dan cuenta, esos dos puntos lo que me permite es poder calcular el punto medio. O sea, ya tengo los extremos de las cuerdas. Y como ya tengo los extremos de las cuerdas, solamente vamos a agregar aquí que calcular la mediatriz de la cuerda común. Y vamos a agregarle que la cuerda está entre el punto, dijimos P, que es menos 1, menos 3, entre el punto P, que es menos 1, menos 3, y el punto que bautizamos como Q, que es el origen de las coordenadas. Y entonces ahora sí, como conozco los extremos de la cuerda, ¿qué es lo primero que haría, Yasmín? ¿Calcular el punto medio? Sale bien, calculo punto medio. Entonces, si voy a calcular punto medio, la fórmula ya me la sé. Solamente vamos a hacer una sustitución. Pero que esto vaya haciendo también más rápido. Hago la sustitución. Y entonces al hacer la sustitución, a mí me va a quedar que la x media es la suma de las abscisas dividido entre 2
Por lo tanto, después de hacer operaciones, me va a quedar que la x media, la abscisa del punto medio es 1/2. Y hacemos lo mismo para la y media. Hago la misma sustitución para la y media. Y si hago la sustitución para la y media, me va a quedar que la y media es igual a la suma de las ordenadas, que es un menos 3. ¿Qué estoy haciendo? Esto no es cierto. ¿No sería menos 1/2, profesor? Sí, es menos 1 más 0. Me equivoqué. Escribí el número de arriba. En el numerador escribí el denominador. Suele ocurrir. Por eso revisen frecuentemente, porque si no pueden cometer errores, ¿no? Siempre están revisando. O sea, no se confíen a que la primera vez ya quedó bien. Vayan revisando y regresando por sobre sus propios pasos. Por ahí decían en algún lugar, ¿no? Aquí le sumo la ordenada, que es 0. Lo divido entre 2. Por lo tanto, después de hacer las respectivas operaciones, sabemos que la ordenada del punto medio es menos 3/2. Y con eso, entonces ya puedo concluir que lo que estoy calculando es la abscisa. Son las coordenadas del punto medio, donde las coordenadas del punto medio acabamos de decir que es menos 1/2, menos 3/2. Ok, Yasmin. ¿Y ahora qué hago? Calcular la mediatriz porque ya tengo el punto medio. Ajá. Entonces, ya con esos 2 puntos, ¿ya puedes calcular la mediatriz? En otras palabras, no. ¿Qué te hace falta? Una pendiente. Ok, muy bien. Entonces, ahora dime cuál es la pendiente que voy a calcular. ¿Sería la pendiente perpendicular? Ajá. Y para calcular la pendiente perpendicular, ¿qué debes de calcular antes? De eso sí no me acuerdo. Ok, Yasmin, ¿qué debes de calcular antes? Si tú quieres calcular la pendiente de la perpendicular, como dijo bien tu compañero, yo te preguntaría primero, ¿sabes cuál es esta pendiente de la perpendicular? Pues la pendiente de todas las rectas perpendiculares es igual a menos 1. Simétrica y recíproca. Todas son simétricas y recíprocas, pero simétrica y recíproca a la perpendicular. En otras palabras, estas dos son perpendiculares. Entonces, si tú quieres calcular la pendiente de la perpendicular, debes de tener como referencia una para poderla hacer simétrica y recíproca. Por lo tanto, ¿cuál es la que puedes calcular? ¿Puedes calcular la pendiente del centro 1 al centro 2? ¿O puedes calcular la pendiente del punto P al punto Q? Del punto P al punto Q. Exacto, porque es el de la cuerda. Entonces calculo la pendiente del punto P al punto Q. Sabemos que la fórmula es la ordenada de la P menos la ordenada de la Q, siguiendo el mismo orden, entre la abscisa de la P menos la abscisa de la Q. Y en el momento que hago la sustitución en la fórmula, entonces me va a quedar que la pendiente del punto P al punto Q, en otras palabras, la pendiente de la cuerda, es la ordenada de P, que es menos 3, menos la ordenada de Q, que es 0, la abscisa de la P, que es menos 1, menos la ordenada, que es 0. Y entonces en el momento que hago mis respectivas operaciones, puedo llegar a la conclusión que la pendiente de la cuerda, es menos 3 menos 0 me da menos 3, menos 1 menos 0 me da menos 1, divido los dos signos, menos entre menos me da más, divido 3 entre 1 y me queda 3. Por lo tanto, yo ya sé cuál es la pendiente de la cuerda y también sé cuáles son las coordenadas del punto medio. Por lo tanto, Yasmin, ¿ahora qué hago? Sustituir. Ok, ahora sí sustituyo. ¿Dónde sustituyo? En la fórmula de la forma pendiente ordenada al origen. Ok, en la forma punto pendiente. Punto pendiente. ¿Por qué punto pendiente? Pues porque tenemos un punto que es el punto medio y tenemos una pendiente que debe de ser la simétrica y recíproca.
Yasmin, ¿me puedes decir cuál es la pendiente de la perpendicular a la cuerda? Menos un tercio. Ok, menos un tercio. Simétrica sabemos que es cambiar de signo, recíproca es intercambiar numerador con denominador. Muy bien. Entonces, al hacer la sustitución, aquí me va a quedar que es la ordenada menos la ordenada del punto, que si se dan cuenta es menos 3 medios, porque es la del punto medio, y eso va a ser igual a la pendiente, que habíamos dicho que en la pendiente dejamos el signo menos arriba y escribimos el denominador positivo, y lo multiplico por la abscisa, restándole la abscisa del punto medio, donde habíamos determinado que esa era menos un medio. Cierro los corchetes, le cambio por corchete para que se vea bien. Y ahora sí, ya al hacer la sustitución, pues realizo operaciones. Si alguien tiene duda, avíseme. Acuérdense que le estoy explicando todos los conceptos para que visualicen los demás ejercicios. Obviamente la explicación es muy larga y muy tardada porque necesito explicarles todos los conceptos para que vayan viendo qué es lo que hay que hacer. Ya en el momento que ustedes los tengan bien claros, pues solito van a irse haciendo las cosas más rápido, ¿no? Entonces hago operaciones. Aquí me queda y más 3 medios. Vamos a hacer de una vez las operaciones y las operaciones inversas. A ver si no les causó conflicto. Al hacer las operaciones, pues ya sé que me queda y más 3 medios. Pero si hago la operación inversa, acuerden que este 3 va a multiplicar a todo el miembro izquierdo. Por lo tanto, si lo multiplica, me va a quedar un 3y menos por menos más. 3 por 3, 9 sobre 2. Acuérdense que el 3 solamente multiplica al numerador, no al denominador, solamente al numerador. Y en el miembro derecho tengo un menos por menos que me da más. Y también tengo un menos 1 que va a estar multiplicando al minuendo y que va a multiplicar al sustraendo. Por lo tanto, la primera multiplicación me queda un menos x, la segunda multiplicación me queda un menos un medio, y habíamos dicho que en todas las ecuaciones nunca debe de haber fracciones, nunca, ni raíces en el denominador, ni denominadores. Por lo tanto, debo de multiplicar a ambos miembros por el mínimo común múltiplo, donde el mínimo común múltiplo es el 2. Yasmin, ¿te acuerdas cómo se llama ese concepto? Simplificación. No. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Propiedad de la igualdad. Muy bien, propiedad de la igualdad. Propiedad de la igualdad. Recuerden que simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho sobre el mismo número. Aquí no estoy dividiendo, estoy haciendo una operación a ambos lados, por eso cambia y es una propiedad de la igualdad. Obviamente hay que aplicar la operación, la propiedad distributiva, quedándome un 6y más un 9, igual, lo hago lo mismo del otro lado, me quedo un menos 2x y menos 1. ¿Por qué multipliqué por 2? Porque vuelvo a repetir, en ninguna ecuación, en ninguna debe de haber fracciones. Entonces, en el momento que les aparezcan fracciones, luego utilicen la propiedad de la igualdad, porque no podemos tener fracciones en las ecuaciones. Eso es algo que no es necesario que se los diga. Si lo saben hacer, lo deben de hacer en el momento que sea necesario. Por favor. Obviamente, yo tengo que dejar todo igualado a 0, porque recuerden que todas las ecuaciones a las que yo vaya a llegar a un resultado debe ser igual a 0, y eso me lleva entonces a decir que con las operaciones inversas tengo un 2x más 6y, 2x más 6y más 10 igual con 0, haciendo operaciones inversas. Ya saben que aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, en este caso se suma con el 9, quedándome 10. Ahora bien, Yasmin, ¿qué debo de hacer ahora? ¿Sacar un punto en la recta? No, antes de regresarme, ¿qué hay que hacer con esta? Ok, lo que debo de hacer es simplificar la ecuación. Jamás puedo dejar fracciones,
y jamás puedo dejar ecuaciones sin simplificar ni fracciones sin simplificar. Ese es un procedimiento de álgebra y de aritmética que siempre lo deben de hacer. En cuanto se presente hay que hacerlo, no hay opción, hay que hacerlo. Por lo tanto, ¿entre cuánto dividirías, Yasmin, toda la ecuación? Entre 2. Muy bien, divide entre 2, divide entre 2, divide entre 2, divide entre 2. Y por lo tanto, la ecuación simplificada es x más 3y más 5 igual con 0. Ahora sí, resulta que ya tengo la ecuación de la mediatriz. Aquí lo voy a escribir explícitamente. Este se llama ecuación de la mediatriz. Ok, Yasmin, como ya tienes esta ecuación, en otras palabras, ya tienes esta recta, ¿con eso es más que suficiente para que calcules los centros, Yasmin? Sí, porque puedo usar la forma de la... No puedes calcularlo. ¿Sale bien? No puedo porque si tú te das cuenta, en la ecuación tú tienes dos variables. Y como tienes dos variables, no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer, y se los digo a todos, lo único que puedes hacer es expresar como h más ¿cuánto? Más K igual al radio. No. H más ¿cuánto? ¿Alguien sabe? 3K. Exacto. H más 3K. ¿Qué más? Igual con 5. ¿Igual con 5? Menos 5. Ok, vamos a dejarlo como más 5 igual a 0. Ahora, ¿por qué hice el cambio? ¿Por qué lo expresé? Pues por la única y sencilla razón que yo me estoy dando cuenta que esta recta pasa por los centros. Y en realidad lo único que me importa de la recta es que pase por los centros. No me interesa este punto de intersección. No me interesa el punto medio, debido a que ya lo conozco. Y no me interesa dónde está cruzando a la circunferencia verde, ni dónde está cruzando a la circunferencia roja. O sea, todos esos puntos de la recta, de todos los puntitos que están sobre la recta, y que ya saben que una recta es una sucesión infinita de puntos, de todos estos puntos que están sobre la recta y que me hacen la recta, lo único que me importan son los centros. Y como lo único que me importan son los centros, por eso yo puedo dejarla expresada como h, k. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta al respecto? No. Sale bien. Ahora bien, lo que me acabo de dar cuenta es que aquí tengo una ecuación con dos incógnitas. Y ya no puedo hacer nada más porque precisamente todo esto que acabo de hacer aquí fue del análisis que hice, que hay una cuerda y esa cuerda tiene un punto medio y por el punto medio puedo calcular la mediatriz y la mediatriz que acabo de calcular, yo sé que esta mediatriz pasa por los centros, pasa por los centros y por eso pude hacer esto. Eso fue lo que me permitió expresarlo como h y k porque pasa por los centros e insisto, lo único que me importa es que esa recta, lo único que me importa de esa recta son los puntos, de todos los puntos de esa recta, lo único que me importa son los centros. Por eso pude hacer el cambio, por eso pude expresarlo de otra manera. Ahora bien, vuelvo a repetir, Yasmin, si tengo dos incógnitas, ¿cuántas ecuaciones necesito? 2. ¿De dónde obtendrías la otra ecuación de todo lo que hemos visto en esta clase? De la ecuación de la recta. De la ecuación de la recta, de esta recta. Ahora tú dime, esta recta, te lo voy a dibujar, ¿eh? Esta recta que está aquí fue la mediatriz. Y esta recta que está acá, y esta recta que está acá, es la recta tangente. Yo te pregunto, si tú haces simultáneas la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la mediatriz, ¿vas a obtener algún centro? No. No. ¿Qué es lo que vas a obtener?
de intersección entre ellas dos. Exacto, y si se dan cuenta, esta intersección a mí no me sirve de nada, porque lo importante son los centros para poder obtener. Podríamos usar la ecuación de la mediatriz, ¿no? Ajá, por eso, ya estoy usando la de la mediatriz. Ya está la de la mediatriz, esta es la de la mediatriz. Pero te hace falta otra. O sea, estas dos es la misma, ¿no? Lo único que está cambiado de nombre. Y eso me lo permitió porque pasa por los centros. Pero te hace falta una ecuación adicional. Ya dijimos, esta no te sirve. Obviamente estas no te sirven porque estos son los resultados y eso es lo que debes de llegar, ¿no? Yasmin, ¿me puedes decir cuál otra ecuación te hace falta? Perdón, ¿de dónde puedes obtener la otra ecuación? De los puntos. ¿Qué hago con los puntos? ¿Alguien de la clase, alguien del grupo me puede decir qué hago con los puntos? Obviamente estamos hablando del punto P y del punto Q. La distancia entre ellos. Si calculas la distancia entre ellos, lo que vas a calcular es la distancia de la cuerda. Si yo calculo la distancia de P a Q, lo que voy a obtener va a ser la longitud de la cuerda. Y pregunto, ¿una longitud tiene incógnitas? No. No, no tiene incógnitas, porque si se dan cuenta, ya conozco el punto P y ya conozco el punto Q, que es la del origen, ¿no? Por lo tanto, solamente tendría una longitud, un número, pero yo no quiero números. Yo lo que quiero es otra ecuación que tenga dos variables. Vuelvo a preguntarle a todo el grupo. ¿Cómo le hago para la otra ecuación? La perpendicular que pasa por el segmento de cuerda PQ. Por eso, ya utilizamos esa, la perpendicular. Esta perpendicular fue precisamente todo lo que hicimos aquí y que ya la calculamos. Esa ya la tenemos, esa ya la hicimos. Ya tenemos la ecuación de la perpendicular. Pero me hace falta otra ecuación. ¿Por qué me hace falta otra ecuación? Porque son dos variables. Entonces, esta ya la tengo. Esta ya la tengo. Pero hacer estas dos ecuaciones ya dijimos que no sirve porque me da un punto de intersección que no me sirve de nada. ¿Alguien sabe de dónde obtener la otra ecuación? ¿De la forma dos puntos? De la forma dos puntos. ¿Cuáles dos puntos utilizarías? C y Q. Ok. Y si tienes C y Q, entonces vas a obtener otra recta. Pero te pregunto, esta recta que está aquí, con la mediatriz que está aquí, ¿qué te va a dar de resultados si las haces simultáneas? Si tú sustituyes esto... ¿Punto de intersección? ¿Y cuál es el punto de intersección entre la mediatriz y la recta que pasa por la cuerda? Ese punto de intersección, ¿quién es? ¿Es el radio? ¿Ese punto es el radio? El punto medio. Es el punto medio, exacto. Y ahora yo les pregunto, ¿tiene sentido que calcule el punto medio? No. No, no No, tiene porque sentido. ya lo calculamos. Pues ya lo calculamos, ¿no? ¿Sale bien? Entonces, fíjense cómo el análisis es muy importante, porque no nada más hay que, cuando ustedes estén haciendo la evaluación, no nada más es decir, hago esto, llego esto, llego esto, llego esto, sino tienen que analizar qué es lo que es conveniente hacer, porque si empiezan a hacer muchas cosas, pues nunca van a llegar al resultado. Pero si empiezan a analizar, entonces sabrán qué es lo que se puede hacer. Ok. Hasta donde yo me acuerdo, todos ustedes estaban en clase desde que comenzó la clase.
Y lo primero que les expliqué, después que Jasmine me preguntó, perdón, después que Jasmine me ayudó, lo primero que llegamos fue a esta fórmula, donde esta fórmula me la dictó Jasmine. Y luego les expliqué que debido al concepto de lugar geométrico, yo puedo sustituir este punto P y este punto Q en la abscisa y en la ordenada. ¿Y cuántas ecuaciones les dije que se iban a obtener haciendo ese procedimiento justificado con lo del lugar geométrico? ¿Cuántas ecuaciones se pueden obtener? ¿Cuántas? Si yo sustituyo este punto en esta ecuación y sustituyo este punto en esta ecuación, ¿cuántas ecuaciones se obtienen? ¿Dos? Se obtienen 2. Ahora yo pregunto, ¿alguna de esas dos ecuaciones me podría servir para hacer un sistema con esta? Si hacemos esas dos ecuaciones, las podemos simplificar y por lo tanto nos quedaría con dos variables y entre esas dos hacemos un sistema y eliminamos a R. Ok, y ya lo hicimos, ¿no? Entonces sí se dan cuenta que desde el principio de la clase yo les había explicado que aquí había dos ecuaciones y lo que ocurrió después de todo es que se me perdieron. Bueno, aquí deben de entender una situación y se las digo de manera que vayan ubicándose, ¿no? Si yo me pongo con mi hija a explicarle algo, no me aguanta ni 40 segundos, porque después de 40 segundos se distrae y ya no me ve. Pero poco a poco tengo que lograr que ahora sean 41 segundos, 42, 43, etcétera, etcétera, y que en algún punto pueda tenerla atendiendo, entendiendo, comprendiendo y preguntando más de un minuto, porque ella está en la primaria. Pero a su nivel sí deben de estar un poquito más conscientes de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces nada más tengan en cuenta que aquí pueden salir dos ecuaciones y que se los dije desde el principio. Y como me acabo de decir su compañera, pues ya se pueden hacer varias cosas. Entonces vamos a llevarnos todo esto para acá para hacerlo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es sustituir a la P, que es de coordenadas menos 1, menos 3, y a la Q, que es de coordenadas 0,0. ¿Dónde lo voy a sustituir, Yasmin? En la forma de la forma ordinaria de la circunferencia. Ok, la sustituyo en la forma ordinaria de la circunferencia. ¿Por qué lo puedo hacer? Lo puedo hacer porque existe el concepto de lugar geométrico. Y lugar geométrico, acuérdense que es un punto que está representando a todos los puntos que pueden estar sobre la curva. Eso es lo que me lo permite. Por eso es tan importante el concepto de lugar geométrico. Entonces escribo la fórmula. La fórmula es x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual a r cuadrada. Esta ya sabemos que se llama fórmula. Y voy a hacer una sustitución. Primeramente voy a sustituir p y luego voy a sustituir q. De tal manera que aquí me va a quedar un x menos 1 elevado al cuadrado. Le cambio para que se haga corchete. Y luego le sumo un y menos 3 elevado al cuadrado igual con r cuadrado. Porque no conozco el radio. Obviamente hacemos operaciones. Sabemos que al hacer operaciones debo de realizar el binomio al cuadrado. Entonces me queda x cuadrada más 2x porque es el doble producto, más 1 más y cuadrada más 6y más 9 igual con radio cuadrado. Y ya tengo otra ecuación. Yasmin, ¿cuántas incógnitas tengo acá? 3. Yasmin, ¿sustituí bien? Sí. ¿Alguien del grupo me puede decir si sustituí bien? No, sustituyó en H y K, tenía que haber sustituido en X y Y. Ok, muy bien. Fíjense cómo un descuido me puede llevar a cosas trágicas, ¿eh? O sea, tienen que estar bien al pendiente y eso les lleva a que en algún momento van a ser, profesionistas y como profesionistas tienen que estar al pendiente de todo, no nada más de un pedacito. Ahí les comento que hace tiempo
por buena fuente, me enteré que en una empresa donde hacen fármacos, resulta que el ingeniero encargado del sistema de producción y que obviamente tiene que revisar todo lo de la planta, por eso le pagan como 35,000 pesos quincenales y que debe estar al pendiente, se le pasó una pequeña situación. Y la pequeña situación, para todos los que hayan visto la película de Mary Poppins, pues la pequeña situación es precisamente mandar llamar a alguien que desollinara la chimenea. O sea, lo único que se le olvidó es que había que desollinar la chimenea. ¿Qué es desollinar la chimenea? Pues precisamente es quitarle todo el hollín, o sea, todo el polvito negro que va quedando, y que con el paso del tiempo se va acumulando, se va acumulando y se va acumulando. ¿Dónde está la empresa que les digo? La empresa que les digo está en Politécnico, por ahí así, por ese rumbo. Y lo que ocurrió es que por no cuidar ese detalle de desollinar, se tapó la chimenea y explotó el horno. El detalle es que el horno era del tamaño de un salón de clases y obviamente las paredes de acero pues eran muy grandes, ¿no? Gracias a Dios no pasó a mayores. Pero eso es tener cuidado en todos los detalles. O sea, como profesionista no puedo perder detalle de nada. Porque si lo pierdo puede ser fatal, ¿no? Aquí en la parte de las materias es solamente una calificación, pero en la parte profesional sí puede costar hasta vidas, ¿no? Bueno, ahora sí ya estoy sustituyendo bien. Como los dos son negativos, elevo al cuadrado y entonces me van a quedar positivos, disculpen. Entonces me queda 1 más 2h más h cuadrada más, aquí también hace el cuadrado, como los dos son negativos, todos van a ser positivos. Dejen quito el paréntesis, no tiene sentido el paréntesis. Ahí me comí uno, ya. Y luego aquí me va a dar positivo, que es un 9. Otra vez los me dan positivos, que es más 6k. Y más k cuadrada igual con r cuadrada. De ahí obviamente hay que hacer más operaciones. Para hacer la suma de términos semejantes. Y ordenando me queda una h cuadrada más una k cuadrada más un 2h. Hagan bonitas sus letras para que no se confundan una con otra. Y luego me queda un más 10 igual con r cuadrada. Y entonces, ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero con la otra circunferencia. Y con la otra circunferencia quiere decir que ahora voy a sustituir el punto Q en la misma fórmula. Y si hago la sustitución, entonces, ahora me va a quedar un 0 menos h al cuadrado más un 0 menos k al cuadrado igual a r cuadrada. Y al hacer operaciones, pues esta quedó bien bonita porque no hay tanto que hacerle. Y la operación me lleva a escribir un h cuadrada más k cuadrada igual con r cuadrada. Por lo tanto, resulta que tengo una ecuación, tengo dos ecuaciones y tengo tres ecuaciones. Y entonces, Yasmin, ahora dime, ¿qué hago con la ecuación primera, con la ecuación segunda y con la ecuación tercera? Hacemos sistema de ecuaciones con la ecuación, con las que se acaban de obtener para eliminar no eliminar como tal, para simplificar a la R y así poder tener dos ecuaciones con dos variables. Ok, ¿cuál método utilizas? ¿Suma y resta, sustitución, igualación o determinantes? Suma y resta. Ok, utilizamos suma y resta para que ya no haya una variable. No es que elimine una variable, sino es para que haya menos variables. Esa es lo que realizamos al hacer operaciones entre ecuaciones. Entonces, la primera ecuación la escribo igual. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a hacer el método de suma y resta. Suma y resta. Y por lo tanto, las ecuaciones involucradas es un h cuadrada más un k cuadrada más un 2h más 6k más 10 igual con r cuadrada. Hace ratito no se los dije, pero esta ecuación no se puede simplificar porque no tiene coeficientes en la h cuadrada y en la k cuadrada. Por eso no se los mencioné, pero siempre hay que estar verificando que no se pueda hacer la simplificación. La otra ecuación vamos a multiplicarla por menos
y al multiplicarla por menos ya estamos asegurando que los coeficientes sean simétricos, y al ser simétricos entonces va a ocurrir que varias variables ya no van a estar, porque no nada más va a ser una variable, sino si ustedes observan van a ser 3 variables, y de aquí pues no hay nada que hacer, ¿no? Por lo tanto, este y este son términos semejantes, me queda 0, este y este son términos semejantes, me queda 0, y este son términos semejantes y me queda 0. Entonces por eso les digo que hay que hacer sistemas de ecuaciones para disminuir el número de variables, no para eliminarlas, para disminuir el número de variables. Obviamente al hacer operaciones me sigue quedando el 2h más el 6k más el 10 igual con 0. Yasmin, ¿qué puedo hacer con esa ecuación? Hacer un sistema de ecuaciones con la primera. Y antes de hacer sistema de ecuaciones, ¿qué puedes hacer con esa ecuación? Simplificarla. Ok, entonces si voy a simplificar la ecuación, quiere decir que aquí voy a dividir, ¿entre cuánto? 2. Entre 2, simplificar la ecuación. Y si divido entre 2, resulta que me queda una h más un 6k, perdón, más un 3k. 3. 3k más 5 igual con 0. Y ahora, Yasmin, dime, ¿qué hago con esta ecuación y con la otra? Un sistema de ecuaciones. Te vuelvo a preguntar, ¿qué hago con esta y qué hago con esta? Un sistema de ecuaciones. A ver si alguno de los demás ya se dio cuenta. ¿Qué hago con esas dos ecuaciones? Son iguales. Son iguales. Y como son iguales, no puedo hacer sistemas de ecuaciones porque es la misma ecuación. ¿Ya lo observaron todos? Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que lo que acabamos de ver es que si nos fuimos por esta parte donde tuvimos que calcular la mediatriz, y si nos vamos por esta parte donde estamos sustituyendo los puntos de las circunferencias, resulta que llegamos a la misma ecuación, y como estamos llegando a la misma ecuación, no puedo calcular el centro todavía. ¿Por qué no lo puedo calcular? Pues porque es la misma ecuación. Y si ustedes se dan cuenta, les pregunté desde hace rato, ¿qué otra ecuación necesito para poder resolver el sistema? Y todos me dijeron, pues necesitas otra ecuación, y de lo que les expliqué al principio, habíamos deducido que de aquí se obtenían dos ecuaciones. Por eso, el proceso que hicimos, pero ahorita nos acabamos de dar cuenta que por un lado o por el otro lado, llegamos a la misma recta. Y si llegamos a la misma recta, lo único que quiere decir es que hay algo que todavía no estamos observando. Y eso que todavía no estamos observando tiene que verse en la parte algebraica o tiene que verse en la parte de geometría analítica. Entonces vamos a regresarnos. Si me regreso, ahora platíquenme. ¿Qué cosa de todo lo que estamos diciendo por acá arriba y de todos los conceptos, qué es lo que me hace falta considerar? Acuérdense que ya vimos forma de la circunferencia, por lugar geométrico ya sustituimos, ya sabemos que una tangente es perpendicular en el punto de tangencia, que el punto de tangencia es donde toca la curva, donde la recta toca la curva. Ya también vimos el concepto de mediatriz, por eso obtuvimos la mediatriz, y la mediatriz nos llevó a obtener esta ecuación, que fue la misma de haber sustituido los puntos. Entonces, después de esa recapitulación que les hice, ¿qué es lo que todavía no consideramos? De lo que les acabo de explicar y lo que les he dado en la clase, ¿cuál es el concepto que todavía no utilizamos? La recta, ¿no? ¿Cuál recta? La tangente, bueno, la de 2x más y Exacto. más 10. Exacto, la recta tangente. Esa no la hemos tomado para nada. Si se dan cuenta, nos fuimos sobre una mediatriz, pero en ningún momento hemos tomado a la tangente. Entonces, considerando que esta es una tangente y considerando que conocemos la definición de la tangente
y sabemos las características de la tangente, ¿alguien me puede decir qué es lo que nos hace falta? En otras palabras, ¿qué fórmula pudiéramos utilizar? La forma de un punto en la recta. Exacto, lo que nos hace falta es la distancia de un punto a una recta. ¿Cómo supe o cómo supo su compañera? Porque es lo que me falta considerar. Y entonces hay que ver cuáles son todas las cosas que puedo considerar para poder llegar al resultado. Entonces lo que me hace falta es la distancia de un punto a la recta. ¿Por qué? Pues porque, como dijo su compañero, me falta la tangente y sabemos que la tangente es la recta que toca la circunferencia, pero habíamos dicho que es perpendicular al radio. Y el radio obviamente es el segmento que une al centro con el punto de tangencia. Esos son conceptos que también nosotros ya tenemos asociados. Por lo tanto, de ahí surge la necesidad de calcular la distancia de un punto a una recta. Yasmin, ¿me puedes decir cuál es el punto que vamos a considerar? ¿La Y? ¿El punto medio? Para la derecha. ¿Punto medio? Fíjate bien, punto medio. Tú dime, este punto medio que está aquí, este punto medio, ¿lo conoces? Sí. Sí lo conoces. Ahora yo te pregunto, si tú calculas la distancia de este punto medio a la recta y sabes que eso va a estar perpendicular, y tú conoces el punto medio y tú conoces la recta, tú dime, ¿qué te va a dar? ¿Te va a dar de resultado una ecuación o te va a dar de resultado un número? Un número, ¿no? Un número. ¿Por qué un número? Pues porque resulta que ya conoces las coordenadas del punto medio y ya conoces la ecuación de la recta. Por lo tanto, te va a dar un número y ese número es la longitud que hay o la distancia que hay del punto medio a la recta tangente. Pero si te das cuenta, a mí no me interesa saber cuál es la distancia del punto medio a la recta tangente. A mí lo que me interesa es otra ecuación porque tengo esta ecuación y no puedo hacer nada con ella para calcular el centro de la circunferencia. Entonces, va de nuevo la pregunta, Yasmin. ¿El punto que vas a utilizar es el punto medio? No. ¿Por qué? Porque no me interesa. ¿Cuál otro punto crees que debas de utilizar? ¿El punto P? El punto P. Vámonos al punto P. ¿Conoces el punto P? Sí. Si tú sustituyes el punto P que sí conoces en la ecuación de la distancia de un punto a una recta y la recta es esta tangente, te vuelvo a preguntar, ¿te va a dar un número o te va a dar una ecuación? Un número. Un número. ¿Te sirve entonces utilizar el punto P? No tiene que ser un punto que no conozcamos. Sería el centro, ¿no? Exacto, muy bien. Es el punto que no conoces. Muy bien, Yasmin, y muy bien el otro chico. El punto que te interesa es el punto que no conoces y que es el centro. Porque si se dan cuenta, efectivamente aquí el centro es el que me está causando problemas y necesito encontrar otra ecuación. Ya lo hice por dos caminos diferentes. Este fue el camino de la mediatriz, el otro fue el camino de el lugar geométrico y los dos me dieron la misma ecuación. Por eso necesito otro concepto. Y como bien me dijeron, es la distancia de un punto a una recta, donde el punto va a ser el centro y la recta, Yasmin, ¿cuál va a ser la recta? La mediatriz. La mediatriz. Esta mediatriz, tú necesitas calcular la distancia que hay del centro a la mediatriz. Sí. ¿Sí? Sería la tangente. Sería la tangente. Fíjate bien, Yasmin. Si tú quieres calcular la distancia del centro a la mediatriz, ahí te lo estoy dibujando gráficamente. ¿Me puedes decir cuál es la distancia de la mediatriz al centro? ¿O a los centros? ¿Alguien me puede decir cuál es la distancia de la mediatriz a los centros? No la tenemos. Pero de la gráfica
¿Me pudieras decir cuánto es la distancia del centro a esta mediatriz? 0, 0. ¿Cómo sabes que es 0? porque porque el punto está sobre la recta. Porque los puntos están sobre la recta. Y como los puntos están sobre la recta, entonces no tiene caso que yo tome una recta que es la mediatriz, porque los centros están sobre la mediatriz y por lo tanto la distancia sería 0. Entonces, como bien dijo su compañero, la recta que debo de tomar es la recta tangente. Fíjense cómo hay varias opciones y tienen que tomar la decisión adecuada, no es la que sea, porque si toman la que sea, van a caer en conflictos y no van a saber qué hacer. Me la voy a llevar para acá. La recta tangente es una que se llama 2x más y más 10 igual 0. Dejen verificar. 2x más y, sí, ahí está verificada. Y entonces, ahora sí, vamos a escribir aquí la fórmula. Sabemos que la fórmula para calcular la distancia de un punto que se llama centro a una recta es el valor absoluto de una de una AX más una BY más una C dividido entre la raíz cuadrada de A cuadrada, ya no me cabe, de A cuadrada entre B cuadrada, A cuadrada más B cuadrada, disculpen, ya no me cabía. Y entonces, ahora sí, Yasmin, dime cómo es la sustitución, porfa. ¿Cómo te queda la sustitución? Absoluto de 2 por X. ¿2 por No. quién? Ajá. Dos por... H Muy bien, 2 por H. por K más 10 más sobre K. la raíz cuadrada de H más K. La raíz cuadrada de H al cuadrado más K al cuadrado. ¿La raíz cuadrada de quién? De 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Muy bien, porque estamos trabajando los coeficientes. Y entonces aquí debe ser el coeficiente que es el 2 más el otro coeficiente que es el coeficiente de la K, y que eso se obtiene de la ecuación y que es 1 al cuadrado. Y eso, Yasmin, ¿y eso cuánto va a ser? Esa distancia del punto, perdón, del centro a la recta, esa distancia, ¿cómo se llama, Yasmin? No, radio. Muy bien, se llama radio. Muy bien, se llama radio. ¿Sí se dieron cuenta que primero dijo mediatriz y ya luego dijo radio? Entonces está bien, ¿no? O sea, poco a poco vamos a ir perfeccionando nuestros conceptos. Eso es el radio. Pero fíjense cómo la fórmula se va combinando. O sea, las fórmulas que les mencioné se van combinando para obtener cosas diferentes a lo que inicialmente les había indicado, que solamente eran sustituciones y ya, ¿no? Entonces, de aquí hacemos que el radio sea, si queremos hacer operaciones en el numerador, pues no hay nada que hacer. K más 10. Si hago operaciones en el denominador, aquí me da 4, más 1 me da 5, 5 al cuadrado me queda raíz de 5. Y entonces sabemos que la raíz tiene valor positivo y negativo. Pero las barras de valor absoluto me permiten que solamente deje el valor positivo y por lo tanto ya no es necesario escribir las barras de valor absoluto. Entonces realizo operaciones inversas porque ya sabemos que los denominadores no deben de estar ahí y por lo tanto me va a quedar una raíz de 5r igual a 2h más k más 10. Listo. ¿Y ahora qué hago? Yasmin, ¿y ahora qué hago?
un sistema con h más 3k es igual a 0. H más 3K. Dime tú, Yasmin, ¿puedes hacer un sistema de ecuaciones de esta con esta? No, ¿Por qué no? porque tiene R. Porque tiene R, exacto, porque tiene R. Y como tiene R, no puedo hacer el sistema con esta y con esta. Entonces, recordando que tengo una primera ecuación que estaba por acá y que esa primera ecuación es precisamente esta de acá, entonces ya no vamos a considerar la de arriba. Si tengo esta ecuación y tengo esta ecuación, porque fueron las que utilicé para el sistema de ecuaciones, dime, Yasmin, esta, ¿con quién harías el sistema de ecuaciones? Con h al cuadrado más k al cuadrado más 2h más 3k más 10 es igual a radio al cuadrado. Ok, Y también el cuadrado es igual a radio. ok. Ahora, de esas dos, porque las que me acabas de decir son precisamente estas dos, dime, de esas dos, ¿cuál es la más fácil para hacer el sistema de ecuaciones con esta? La de arriba. H al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Ajá, esa es la más fácil. Entonces vamos a hacer el sistema de ecuaciones. Y si voy a hacer el sistema de ecuaciones, dime, Yasmin, ¿cómo harías el sistema de ecuaciones? O sea, en otras palabras, ¿qué método vas a utilizar para hacer el sistema de ecuaciones entre esta y esta? Suma y resta. Suma y resta. Si tú haces suma y resta, podría quedar una variable. Perdón, podrían quitarse algunas variables con la suma y la resta. En otras palabras, son términos semejantes y por eso se pueden quitar variables. Sería no, porque r al cuadrado y raíz de 5r. Exacto, si te das cuenta que no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, ese es el argumento para que tú sepas que el sistema de ecuaciones no puede ser suma y resta. Recuerden que el método de suma y resta siempre debe ser con términos semejantes. Si no hay términos semejantes, no puedo utilizar el de suma y resta. Por lo tanto, si no utilizo el de suma y resta, ¿cuál puedo utilizar? ¿Por sustitución o igualación? Por sustitución. ¿Por qué por sustitución? Porque esta que está aquí la puedo sustituir en esta que está aquí. Esa es la razón. Obviamente no voy a utilizar esta, voy a utilizar la anterior, porque la anterior ya está despejada la R. Entonces voy a utilizar el método de sustitución, porque insisto, no se puede utilizar el de suma y resta, porque deben ser términos semejantes. Por lo tanto, haciendo la sustitución, me va a quedar un h cuadrada más k cuadrada igual a un 2h más k más 10 sobre raíz de 5 elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Pues porque resulta que es un binomio al cuadrado. ¿Sale bien? Bueno, entonces, ahorita ya no me cabe en el lienzo de abajo. Voy a agarrar otro lienzo y solamente voy a copiar lo que pueda copiar. Acuérdense que lo importante es que necesito calcular las ecuaciones de las dos circunferencias. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí tengo todo lo necesario para hacerlo. Entonces voy a dejar tantito de compartir pantalla para poder hacer el procedimiento de copiar. Y es que ya no hay hojas más grandes. Me fascinaría que las hojas fueran más grandes, pero no hay. Nada más son tamaño carta, la más grande. Ok. Ok, ya copié nada más lo que me interesaba, porque todo lo demás ya hicimos el análisis. Se los comparto. Listo, ya está. Entonces, lo único que hace falta es hacer estas operaciones. Así que voy a hacer las operaciones de eso que teníamos
hace ratito. Si ven todo lo de abajo es porque hice una impresión de pantalla y solamente hice la copia, ¿no? Las vamos a separar y vamos a empezar a hacer operaciones. Si yo hago operaciones, pues entonces resulta que el h cuadrada sigue siendo la misma, el k cuadrada sigue siendo la misma, y entonces aquí me va a quedar un binomio al cuadrado. Acuérdense que el binomio al cuadrado va a ser este binomio al cuadrado, y por lo tanto si es un binomio al cuadrado me va a quedar un 4k al cuadrado, perdón, 4h al cuadrado más, dejen aquí se los escribo, aquí me va a quedar otro 2h más k más 10 elevado al cuadrado. Entonces entonces ahí me queda un 4h cuadrada, luego me queda un más 2 más 2hk más 20h, y ya multipliqué la 2h por todo lo de arriba. Ahora me hace falta multiplicar la k por todo lo de arriba para hacer el binomio al cuadrado. Acuérdense que lo hago de manera como si fuera una matriz para que se vea más fácil si me llego a equivocar. Un más 2hk, luego es un más k cuadrada, y luego es un más 10k, y luego me voy con este otro, donde este otro al multiplicar el 10 me queda un 20h, luego me queda un 20h más 10k más 10k más 100. ¿Por qué me dio ese resultado? Porque acuérdense que hay que multiplicar este primero por los 3 de arriba, y luego hay que multiplicar el segundo por los 3 de arriba, el segundo por los 3 de arriba, y luego hay que multiplicar el tercero por los 3 de arriba, que fue lo que hice al elevar al cuadrado. Entonces, ya tengo eso. Obviamente lo que sigue es la suma de términos semejantes, o sea, hacer operaciones. Y si yo hago operaciones, entonces me queda un h cuadrada más un k cuadrada igual. Vamos a comenzar a sumar términos semejantes. Este no tiene término semejante, por lo tanto se escribe igual. 4h cuadrada. Este de aquí, este de aquí con este de aquí son términos semejantes, de donde me queda un más 4hk más 4hk. Luego resulta que tengo otro término cuadrático que es el k cuadrada más k cuadrada más k cuadrada, y luego voy a hacer este con este, que me queda más 40h, porque son términos semejantes. Luego va este con este, que me queda un más 20k más 20k más un 100. Obviamente hay que hacer suma de términos semejantes, en otras palabras hay que igualar a 0, por lo tanto hacemos operaciones inversas, y entonces es este con este, todo lo voy a dejar del lado derecho, por lo tanto la operación inversa me lleva a escribir aquí un 3h cuadrada. Ahora hago la operación inversa de este con este, me queda un 0, luego me va a quedar un más 4hk más 40h más 20k
más 100. Y sabemos que si estaba del lado derecho va a quedar igual a 0. Este igual a 0, en lugar de escribirlo en el lado izquierdo, lo escribo en el lado derecho, solamente para que sea mejor. Y resulta que ya tengo otra ecuación. Y ahora yo te pregunto, Jasmine, ¿puedes hacer el sistema de ecuaciones entre esta y esta? No, ¿No? quedaría... Ajá. Sí, ¿no? ¿Sí? A ver, fíjense. Acuérdense que les dije que el sistema de ecuaciones se basaba primeramente en suma y resta. Yo pregunto, si haces suma y resta, si haces el método de suma y resta, ¿entre estas dos te sirve? O sea, al hacer suma y resta, una de las variables va a desaparecer. Vamos a dejar solamente una variable. ¿Por qué hago no? ¿Por qué hago el método de suma y resta? Se los vuelvo a repetir. Hago el método de suma y resta porque hay términos semejantes. Y si hay términos semejantes, pues resultaría que aquí debería de haber, en la de arriba debería de haber h's cuadradas, para que con estas h's cuadradas pudiera ser la operación para que ya no quedaran las h's cuadradas. Sin embargo, el método que sí puedo utilizar, ¿cuál es? ¿Cuáles métodos tengo? Es suma y resta, sustitución, igualación, determinantes y sustitución continua. ¿Cuál método sí podría utilizar para que nada más quede una sola variable? Por sustitución, ¿no? Por sustitución, exacto. Esa sí la puedo hacer porque si yo hago la sustitución, aquí el detallito, si ustedes se dan cuenta, aquí arriba nada más tengo h's y k's y aquí abajo también tengo nada más h's y k's, lo cual eso me ayuda mucho porque ya no tengo a la y. Entonces, para hacer el método de sustitución, lo primero que debo de hacer es despejar de una. Díganme, ¿de cuál despejo? ¿Despejo de la lineal o despejo de la cuadrática? De la lineal. Ajá, porque es más sencillo, ¿no? Entonces despejo de la lineal. Y si yo despejo de la lineal, entonces me va a quedar... Me va a quedar que, obviamente la más fácil de despejar por operaciones inversas es la h. Entonces al hacer las operaciones inversas, lo que me va a quedar es que h es menos 3k menos 5. Y esa ya la puedo sustituir en todas las h's. Y entonces vamos a sustituirla en todas las h's. Si la sustituyo en todas las h's, me va a quedar un 3 por menos 3k menos 5 elevado al cuadrado, que estoy sustituyendo, más 4 que multiplica una h, que es menos 3k menos 5 por la k. Inclusive lo que podríamos hacer es escribir la k aquí al principio para que sea un 4k por la h. Acuérdense que el orden de los factores es mantener el producto. Aquí le escribo un 4k y luego la h, luego más 40 que multiplica a la h, y la h habíamos dicho que es menos 3 menos 5, menos 3k menos 5, y luego le sumo 20k, y por último le sumo 100 y me da 0. Listo. Entonces ya con esos números, pues lo único que me queda es hacer operaciones. Por lo tanto, realizo operaciones. Ahí hay un binomio al cuadrado. Ya sabemos que el binomio al cuadrado todos me van a dar positivo.
Por lo tanto me queda un 9k cuadrada. Me queda el doble producto es 30 más 30k. El cuadrado de 5 me queda 25. Hacemos propiedad distributiva aquí. Multiplicar por eliminando y por el sustrayendo. Por lo tanto me queda un menos 12k cuadrada. Me queda un menos 20k. Hago lo mismo, la propiedad distributiva aquí. Multiplico por los dos números. Me queda menos 120k menos 5 por 4, 20, menos 200 más 20k más 100 igual 0. Dejen revisar si no me equivoqué. 9, 30, 25, 12, 20, los dos negativos. 120, 5 por 4, 20 y 200 más 20k. Creo que no me equivoqué. Si llegan a detectar alguna equivocación, avísenme. Y entonces continuamos haciendo operaciones. Y al hacer operaciones me va a quedar un 27k cuadrada más un 90k. Acuérdense que es la propiedad distributiva. Y luego más 75 menos 12k cuadrada. Vamos a hacer suma de términos semejantes. Aquí tengo un menos 20, menos 140, menos 120 que me da menos 140. Y con el otro 20 me va a quedar solamente el menos 120. Me queda el menos 120k. Y haciendo operaciones, suma de términos semejantes con este de aquí y este de acá. Entonces me queda un menos 100. Menos 100 es 0. Continúo con las operaciones, que es suma de términos semejantes. Y si hago operaciones, ahora va a ser este 27 con este 12, que me queda un 15. Un 15k cuadrada. Luego voy con este 90 y este menos 120, que entonces me da un menos 30, haciendo la ley de la resta. Y por último el 75 con el 100 me queda un menos 25. Menos 25 igual con 0. Yasmin, dime ahora qué hago con esta ecuación. Con esa ecuación sí se puede hacer un sistema de ecuaciones. La resolvemos porque es una ecuación cuadrática. Exacto, pero antes de resolverla, ¿qué debo de hacer, Yasmin? Simplificar. Muy bien, siempre, acuérdense que siempre es a fuerzas, hay que simplificar la ecuación, no es opción, es a fuerzas. ¿Entre cuánto divido, Yasmin? Entre 5. Entre 5, entre 5, entre 5, entre 5, y por lo tanto, ahí me queda un 3k cuadrada menos 6k menos 5 igual con 0. Entonces, ahora sí ya puedo factorizar o completar el trinomio cuadrado perfecto, como quiera que ustedes sean. Acuérdense que el método de factorización ya se lo deben de saber, no hay tanto problema. Si no se saben el método de factorización, hagan completar trinomio cuadrado perfecto, que quizás es lo más práctico porque todas se resuelven así. Y entonces acuérdense que para completar el trinomio cuadrado perfecto, lo primero que debo de hacer es volver a simplificar la ecuación para que el coeficiente del término cuadrático me quede lineal. Si no me queda lineal, no puedo comenzar a completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para completar el trinomio, otra vez vuelvo a simplificar la ecuación, pero ahora no buscando que me queden números enteros, sino voy a buscar que el coeficiente del término cuadrático sea 1. Por eso aquí me queda una k cuadrada menos 2k menos 5 tercios igual con 0. De ahí pues ya hago todo el procedimiento de completar el trinomio cuadrado perfecto. Para completar el trinomio cuadrado perfecto, entonces obviamente vamos a hacer operaciones inversas y también voy a agregar. Yasmin, ¿cuánto voy a agregar? 5 tercios.
¿Cuánto voy a agregar, chiquillos? 1. ¿Por qué voy a agregar 1? Porque acuérdense que es 2 entre 2 me da 1 y al cuadrado me da el 1 que voy a agregar. Ahora ese 1 lo debo de agregar del lado izquierdo y del lado derecho. Y si lo agrego del lado izquierdo y del lado derecho, ¿cómo se llama ese concepto? Propiedad de la igualdad. Ok, muy bien, gracias. Más 1. Y entonces aquí hay que agregarle que hicimos la propiedad de la igualdad. Listo. Obviamente ya vamos a factorizar. Sabemos que siempre se debe de factorizar al trinomio cuadrado perfecto. Y si factoriza el trinomio cuadrado perfecto, ya saben que es la raíz del primero, es la raíz del segundo y el signo de en medio. Y esto va a ser igual a la suma. Si ustedes agarran su calculadora, la suma les queda 8 tercios. Y de ahí, al hacer las operaciones inversas, ya podemos llegar al resultado que la k menos 1 es la raíz cuadrada de 8 sobre la raíz cuadrada de 3. ¿Alguien me puede decir si se puede racionalizar el 8? ¿2 raíz de 2? Muy bien, entonces vamos a racionalizar el radicando y de una vez hacemos operaciones inversas. Y si racionalizo el radicando y hago operaciones inversas, me queda que la k es 1 más menos 2 raíz de 2, como bien me dijo su compañera, sobre la raíz de 3. Y aquí viene un pequeño inconveniente, porque acuérdense que no puede haber raíces en el denominador. Entonces, si no puede haber raíces en el denominador, debemos de racionalizar el denominador. Y si voy a racionalizar el denominador, me queda que la k es 1 más menos 2 raíz de 2 sobre raíz de 3 por raíz de 3 sobre raíz de 3. Y entonces, espérenme tantito. Y entonces, al racionalizar el denominador, me va a quedar que la k es 1 más menos 2. Acuérdense que por propiedades de los exponentes, el 3 y el 2 se pueden multiplicar y dejarlo en una misma raíz. Por lo tanto, me queda raíz de 6 sobre 3. Y de ahí ya puedo hacer la suma. Puedo hacer la última operación, que es la suma. Y entonces, me va a quedar que la k es mínimo con un múltiplo es 3. Acuérdense que hay un denominador por aquí que es 1. Entonces 3 entre 1 me da 3. Por el de arriba me queda un 3. Un 3 más menos 2 raíz de 6. Y entonces ahora sí, si ya tengo la k, al fin, ya tengo la coordenada del centro, ¿qué me haría falta para calcular la h? Yasmin. Sustituir acá en la ecuación. En la ecuación lineal, acuérdense que tuvimos por ahí una ecuación lineal, ¿no? Que la ecuación lineal era de acá hasta acá arriba. Voy a escribirla. H más 3k más 5 es 0. H más 3k más 5 es igual a 0. Sí, así está. Por lo tanto, si ya tengo esta ecuación, ya la tenía allá arriba, lo que debo de hacer es precisamente sustituir en esta ecuación. Y si sustituyo, entonces me va a quedar que la H1 más 3 veces la K1, vamos a considerar que la K1 es el signo positivo,
3 más 2 raíz de 6 sobre 3 más 5 es 0. Eso me da la H1. Y de manera a la par vamos a sustituir para obtener la H2, donde la H2 más 3 veces el 3 menos 2 raíz de 6 sobre 3 más 5 igual con 0. Aquí ya estoy obteniendo la respectiva H1 y H2. Obviamente hay que despejarla, ¿no? Y que eso va a ser después de hacer operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces si hago operaciones, me va a quedar entonces que H1, este 3 con este 3, como este está multiplicando y este está dividiendo, me va a quedar la unidad. Lo mismo este 3 y este 3, como está multiplicando y otro dividiendo, me va a quedar la unidad. Me quiere decir que H1 más 3 más 2 raíz de 6 más 5 es 0. Hago lo mismo en la otra, operaciones. Y aquí me queda que el H2 más 3 menos 2 raíz de 6 más 5 es 0. Y de una vez ya vamos a hacer operaciones inversas para poder obtener el valor de la H. Operaciones inversas. Y entonces me queda que la H1 es este 3 más este 2 me da 5. La operación inversa es menos 5. Entonces me queda menos 5 menos 2 raíz de 6. Por la misma razón, aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Y en el otro es exactamente lo mismo. O sea que me queda una H2, que es este 3 con este 5. Ah, no, aquí me equivoqué. Ah, no, sí está bien. No, sí me equivoqué. Disculpen. Este 3 con este 5 es 8. Y por lo tanto la operación inversa es menos 8. Ustedes disculpen. Aquí es un menos 8. Aquí es un menos 8. Y lo mismo ocurre de este lado. Que este 3 con este 5 me da un 8. La operación inversa es... Suma, perdón. La operación inversa es una resta. Me queda entonces un menos 8. Y aquí hay una resta. La operación inversa es una suma. Eso me lleva a que voy a tener aquí un más 2. Y por lo tanto, ya con esto tenemos las coordenadas de los dos centros. El primer centro, se los voy a poner por acá arriba. El primer centro, el centro 1, tiene de coordenadas menos 8, menos 2 raíz de 6, menos 8, menos 2 raíz de 6, coma, la respectiva y1, donde la y1 habíamos dicho que íbamos a agarrar el más, por lo tanto es 3 más menos 2 raíz de 6 sobre 3, y el centro 2, tiene de coordenadas menos 8 más 2 raíz de 6, menos 8 menos 2 raíz de 6, coma, y la otra iba a ser la negativa. Este dijimos que iba a ser el positivo y este dijimos que iba a ser la negativa. Entonces 3 menos 2 raíz de 6 sobre 3. Ok, y ya para acabar la clase, porque ya me lo se acaba, dime, Yasmin, ¿qué es lo que te hace falta si ya tienes los centros? El radio. ¿Y cómo le haces para calcular el radio? La distancia de 1 a R. Otra vez, Yasmin, ¿cómo le haces para calcular el radio? ¿Ya viste? Sí. Ok, entonces para calcular el radio lo que debo de hacer es sustituir en la ecuación esa fácil que era h cuadrada más k cuadrada igual al radio al cuadrado. Y si ustedes sustituyen, obviamente ya conocen el valor de la h,
ya conocen el valor, perdón, ya conocen el valor de la H, ya conocen el valor de la K, lo pueden sustituir en esta H y en esta K y ya obtienen el valor del radio. Entonces, como para que lo terminen, acuérdense que este ejercicio lo pueden incluir como tarea, un ejercicio de tarea, lo único que hacen es sustituyan, cualquiera de los dos puede ser el de arriba o puede ser el de abajo, lo sustituyen, obtienen el radio y ya con eso tienen el centro y el radio para poder sustituir en la forma ordinaria de la circunferencia y obviamente obtener la ecuación de las rectas. Acuérdense que en la primera semana les expliqué qué era lo que iban a hacer cuando había raíces incluidas en las coordenadas. Y lo único que hay que hacer pues son operaciones con binomios al cuadrados y por ahí obtener el resultado, ¿no? Entonces por favor háganlo para que ya se concluya el ejercicio. E insisto, no tomen en cuenta que si nos tardamos mucho tiempo ahorita fue porque les estaba explicando de dónde hay que obtener ecuaciones, cuáles son los conceptos que hay que utilizar, qué es lo que hay que estar viendo. Y con la experiencia que tienen de este ejercicio, obviamente ya los demás ya saben por dónde irse. Y si no les da, busquen otra forma, busquen otra forma, busquen otra forma. Y poco a poco van a ir agarrando velocidad. Obviamente son muchas operaciones, es mucho procedimiento escrito, pero eso no quiere decir que sea imposible. ¿Sale bien? Sí, está bien, profe. Ok, bueno.